Tengan buen día. Mm, En esta sesión, entonces, nosotros vamos a ver todo lo relacionado con las generalidades de la respuesta inmune. Tengan en cuenta que este es un tema es bastante largo, o sea, esto es básicamente un curso completo de inmunología, pero pues, digamos, por cuestiones del curso, la idea es ver unas generalidades. ¿Sí? Vamos a ver de forma muy general muchos aspectos de una respuesta inmune y para esto deben tener en cuenta de que esta presentación fue realizada teniendo en cuenta o basada principalmente en el texto de Tortora, Anatomía y Fisiología de Tortora, ¿sí? Desarrollando principalmente el capítulo 22, que pueden ustedes leer para complementar, digamos, el estudio de este tema. Entonces iniciamos con el concepto de inmunidad que hace referencia, ¿sí?, a la capacidad, básicamente, o la habilidad que tiene el cuerpo de defenderse de un daño o enfermedades, ¿listo? Y eso es opuesto a lo que es susceptibilidad, ¿listo?, que es la carencia de resistencia. Entonces en nuestro cuerpo básicamente se desarrollan dos tipos de inmunidad, una va a ser la inmunidad innata y otra va a ser la inmunidad adquirida, ¿listo? Entonces tengamos muy presente esto, que básicamente de esta forma es como se defiende nuestro cuerpo. Pero para hablar de todas estas respuestas inmunes nosotros debemos tener en cuenta que esto se desarrolla básicamente gracias a que hay un sistema linfático, esto que está muy implicado en esas respuestas, como lo vamos a ir viendo, que básicamente es un tejido conectivo especializado, ¿listo?, que contiene gran número de linfocitos, que son una de las células de la respuesta inmune. Entonces este sistema linfático está básicamente implicado en unas funciones específicas que nosotros habíamos visto, por ejemplo, en la parte cardiovascular, que era drenar el exceso de fluido intersticial, ¿sí?, que nosotros hablamos en un momento dado sobre la elefantiasis, que era cuando se obstruían esos ductos, ¿sí?, y entonces ese drenado, ese fluido intersticial no se da de forma adecuada y se producía una fibrosis por acumulación básicamente de proteínas y acumulación de fluidos. También está implicado en el transporte de lípidos dietarios. Cuando veamos la parte eh, digestiva, entonces veremos que hay unas estructuras especializadas que permiten realizar, digamos, esa absorción de lípidos a nivel intestinal. Y participa la respuesta inmune, que es en la que nosotros vamos a estar, con la que estamos interesados en esta sesión. Entonces, ese sistema linfático básicamente recorre nuestro cuerpo, como observamos acá, ¿sí? Hay una gran cantidad de estructuras que son los nodos linfáticos y ellos generalmente están agrupados, por ejemplo, hacia las zonas inguinales, ¿cierto?, hacia las zonas axilares, podemos tener en la cara o en la parte, digamos, abdominal. Gracias a estos, digamos, vasos linfáticos, pues se recupera ese exceso de fluido intersticial que queda en el tejido y es llevado de nuevo a la circulación sanguínea, sobre todo en esa parte de las venas subclavias. ¿Qué sucede? Entonces, generalmente estos vasos linfáticos comienzan con unos capilares linfáticos, eso que están entre los tejidos, y esos son básicamente esos capilares linfáticos. Nosotros vamos a observar que son unas celulitas, mmm, digamos, endoteliales de los capilares linfáticos, que tienen unas uniones bastante laxas entre sí. Entonces aquí observamos el fin de un vaso de una célula endotelial linfática, aquí vemos el inicio de la otra, y cuando la presión del fluido intersticial se incrementa, entonces eso permite la apertura aquí de unos, digamos, de unas entradas, ¿cierto?, por la cual va a fluir ese líquido intersticial hacia el interior del capilar linfático, y cuando ese líquido está allí, pues ya vamos a hablar de que no vamos a hablar de un fluido intersticial, sino de la linfa. ¿Listo? Entonces lo que circula al interior de esos capilares linfáticos o por todos los vasos linfáticos va a ser lo que se denomina linfa. Entonces esa linfa tiene una constitución similar al fluido intersticial, hay, digamos, proteínas allí, ¿cierto? Va a haber electrolitos, pero lo principal aquí, digamos, a tener en cuenta son esas proteínas que se les va a estar realizando una vigilancia a nivel del sistema inmune. Entonces nosotros vamos a observar que esos capilares linfáticos, ¿listo?, forman unos troncos
capilares, ellos se van uniendo y si observamos aquí el recorrido, entonces generalmente ya vienen a ir, digamos, a dejar toda esta linfa de nuevo en las venas subclavias, tanto en la izquierda, ¿cierto? Como en la parte derecha. Aquí también se forma otra red capilar y aquí se produce, digamos, ese retorno de ese fluido hacia la circulación. Esto ya también lo hemos visto en la parte vascular, entonces la relación que hay entre el sistema linfático, o toda la circulación linfática y la circulación sanguínea. Entonces observamos acá que la circulación sanguínea, observamos la circulación pulmonar, aquí está básicamente la circulación sistémica, la aorta lleva entonces sangre hacia los tejidos, aquí tenemos los capilares sistémicos, los capilares sistémicos entonces se produce un filtrado, ¿cierto? Se filtra sustancia hacia el tejido y se recoge parte de esa, digamos, de ese filtrado, vuelve y retorna a la sangre, pero eh, digamos, dentro de lo que se ha observado aquí, parte de ese fluido que es filtrado alrededor de 3 litros diarios queda en el tejido y eso es retornado de nuevo a la circulación gracias a toda esta circulación linfática. Esto sucede tanto a nivel sistémico como a nivel pulmonar. A nivel pulmonar también se produce, digamos, un exceso de filtración. Claro, una gran porción retorna de nuevo a la circulación sanguínea, ¿sí? Pero hay otra parte que debe ser transportada entonces por la circulación linfática. Dentro de toda esa circulación linfática, pues nosotros vamos a encontrar unos nodos linfáticos, como vamos a ver más adelante, y vamos a observar que esos vasos linfáticos pues van a tener lo que se conoce como unas válvulas para evitar el flujo retrógrado de esa linfa de nuevo hacia el tejido. Entonces, nosotros tenemos que toda esa circulación linfática pues va a estar conformada por unos órganos y tejidos linfáticos que están clasificados de dos maneras diferentes. Uno van a ser denominados los tejidos linfáticos primarios y otros van a ser denominados los tejidos linfáticos secundarios, ¿sí? Generalmente el tejido linfático primario entonces se caracteriza porque son los sitios donde las células madre se dividen y se vuelven inmunocompetentes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí, en este caso, la médula ósea y vamos a tener por acá, no se observa bien, por aquí estaría básicamente el timo, ¿sí? Que sería la otra estructura. Aquí lo observamos, esto es una ampliación, aquí tendríamos el timo, que es esto que tenemos acá, esto en la parte superior del corazón, y vamos a tener entonces los tejidos linfáticos secundarios, donde básicamente se dan las respuestas inmunes. Vamos a tener los nodos linfáticos, que son todos estos ticos que tenemos acá, ¿cierto? Todas estas estructuras. Vamos a tener los mismos vasos linfáticos, ¿sí? Y los folículos o nódulos linfáticos nódulos linfáticos que vamos a describir más adelante. Debemos tener en cuenta que en la médula ósea, que es un tejido linfático primario, entonces allí se produce la división a células, ¿cierto? Generalmente llega hasta ese punto, desde ese punto una célula pluripotente, hasta formar diferentes, digamos, células. En este caso vamos a hacer referencia a las células linfoides para producir los linfocitos T, los linfocitos B, ¿cierto? Las células asesinas naturales, y pues digamos, en la médula ósea es donde se produce toda esta división celular, ¿sí? Tenemos que, a partir de ese precursor común, entonces, que sea médula ósea, pues los linfocitos B quedan allí básicamente en la médula ósea y allí maduran, ¿sí? Allí se produce la maduración de ellos y adquieren la inmunocompetencia para poder desarrollar una respuesta inmune. Mientras que los linfocitos T, ellos migran hacia el timo, ¿sí? Migran hacia el timo y en el timo se produce su maduración para adquirir la inmunocompetencia que les permite a ellos desarrollar una respuesta inmune como tal. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, este evento. Entonces el timo como un tejido linfático primario, básicamente es el lugar al cual llegan los linfocitos T inmaduros. ¿Listo? Allí llegan los linfocitos T inmaduros, ya vamos a hablar posteriormente un poco más de los diferentes tipos de células.
Eh, Eso ya lo habíamos de una u otra forma mencionado cuando vimos sobre todo los componentes de la sangre. Ese timo es muy grande en los niños. Los niños es una estructura bastante grande y a medida que vamos llegando hacia la vejez, él va adquiriendo digamos, mm, una forma más grasa, una estructura más grasa y se va reduciendo su tamaño, o la forma funcional del timo va reduciendo su tamaño y allí es donde se produce la maduración y proliferación de esos linfocitos T. Hay que tener en cuenta que alrededor del 2% sobrevive, ¿sí? Porque allí se da lo que se conoce como una selección clonal, ¿sí? Que vamos a mirar más adelante. Y allí es donde se educan básicamente todos estos linfocitos T, ¿sí? Para, digamos, mediante lo que se conoce como una selección positiva, que reconozcan los antígenos extraños y no reconozcan los antígenos propios, ¿sí? Se da ese proceso de educación allí. Pasando a estructuras linfáticas secundarias, entonces tenemos inicialmente los nodos linfáticos. Los nodos linfáticos, entonces, son esas estructuras que tienen forma de frijol, que estaban dispersas, como los habíamos visto anteriormente. Me voy a volver un poco. Son estas pequeñas estructuras que se observan acá, ¿sí? Estas, son estas. Estos son los nodos linfáticos. Y al interior de los nodos linfáticos, entonces nosotros debemos tener en cuenta de que hay una subdivisión, ¿sí? Y esa subdivisión implica una corteza externa, básicamente es esto que tenemos acá, la corteza externa. Vamos a tener una corteza interna, puede ser esta región, ¿cierto? Perdón, la corteza interna básicamente no involucra estas estructuras que ya vamos a mencionar y una médula. La médula sería esto que tenemos por acá, ¿sí? Estos nodos linfáticos entonces están delimitados por una cápsula, ¿listo? Están bastante distribuidos en el cuerpo y presentan lo que se conocen como esas trabéculas, ¿sí? Que va dividiendo esa región interna del nodo linfático. En su interior entonces nosotros vamos a encontrar los nódulos linfáticos o los folículos, para que no se vaya, digamos, a confundir, ¿listo? Y vamos a observar que en la corteza externa de los nodos linfáticos, entonces, como observamos acá, la corteza externa, vamos a observar células B, ¿cierto? Vamos a observar una célula dendrítica, vamos a observar macrófagos, ¿listo? Generalmente estos presentan unos folículos o nódulos linfáticos primarios cuando no han sido sus células, digamos, no han desarrollado respuesta inmune. La mayoría de estos folículos vienen a ser mm, folículos secundarios que ya han dado la respuesta y generalmente allí podemos encontrar lo que se conoce como unas células plasmáticas, ¿sí? Que son básicamente linfocitos B que están produciendo eh, anticuerpos. En la corteza interna, que es esta región que tenemos hacia acá, en esta región, donde no hay nódulos linfáticos, ¿listo? Entonces nosotros vamos a observar generalmente células dendríticas y células T, ¿sí? Allí vamos a encontrar principalmente este tipo de células, generalmente células provenientes de otras, digamos, nodos linfáticos y que han llegado a través de la circulación linfática por estos vasos aferentes, estos vasos linfáticos aferentes. Y finalmente vamos a encontrar la médula. Entonces la médula en estos nodos linfáticos, digamos, es bastante o tiene abundantes células B, células plasmáticas que son linfocitos B que están produciendo anticuerpos y macrófagos. Y pues aquí, digamos, una vez nosotros tenemos esta configuración, observamos que la circulación por estos nodos linfáticos llega, como les mencioné, por estos vasos linfáticos aferentes y luego sale por los vasos linfáticos eferentes. Otra de las estructuras, ¿sí?, implicadas en las respuestas inmunes, pues va a ser el vaso. Entonces, este vaso es un tejido linfático secundario que está dividido básicamente en dos partes. Vamos a tener lo que se conoce como una pulpa blanca y vamos a tener una pulpa roja, ¿sí? En la pulpa blanca, que estamos acá, entonces vamos a tener
que hay unos linfocitos y macrófagos organizados, que son estos, ¿cierto? En las ramas de esas arterias que irrigan este órgano y están cumpliendo unas funciones inmunes. Ellos están allí básicamente haciendo vigilancia de lo que está llegando a través de ese fluido sanguíneo. Y vamos a tener también la pulpa roja, ¿sí? Básicamente aquí tenemos esto, que es básicamente una región que contiene bastante eritrocitos, macrófagos, células plasmáticas y generalmente se observa de que en el vaso es donde se produce la destrucción de eritrocitos, ¿cierto? Allí se almacenan plaquetas y también se da, digamos, la producción de células sanguíneas durante la vida fetal, principalmente. El vaso es muy importante durante la vida fetal porque allí se produce hematopoiesis en esta etapa de la vida. Los folículos linfáticos, entonces, son unos tejidos secundarios también. Y lo hemos mencionado de que el nodo linfático tiene folículos linfáticos o nódulos linfáticos también, denominados de esa forma, ¿sí? Que son básicamente masas de tejido linfático que no están delimitados por una cápsula. Entonces, cuando nos vamos hacia el nodo linfático, esto que tenemos acá, básicamente, perdón, esto que tenemos acá son nódulos o folículos linfáticos. Todos estos son nódulos o folículos linfáticos. Y esos folículos linfáticos están distribuidos, digamos, alrededor en el cuerpo, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal. Y vamos a observar de que están distribuidos discretamente en la lámina propia de membrana mucosa, por ejemplo, de las amígdalas, ¿sí? En las amígdalas nosotros vamos a obtener que esto que tenemos acá son nódulos linfáticos, son básicamente, esa es la amígdala faringeal, nosotros también tenemos unas amígdalas linguales, ¿sí? Amígdalas linguales, perdón, y digamos esas son las que se inflaman cuando se da algún tipo de infección. Inicialmente ellas están estratégicamente ubicadas justo en esta región por donde está entrando o ingiriendo alimentos o entrando sustancias extrañas al cuerpo. También vamos a encontrar otros folículos linfáticos que cuando están en el intestino pues se denominan el tejido linfoide asociado a la mucosa, está en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Allí se conocen como placas de Peyer. Vamos a observarlo en el tracto urinario, en el tracto reproductivo y en las vías aéreas. Entonces aquí podemos observar, vamos, esa mucosa y observamos, vamos, esos conjuntos, esas masas de tejido linfático asociados a esa mucosa. Obviamente aquí también es importante tener en cuenta de que además de montar una respuesta inmune, todos estos tejidos, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, están relacionados con permitir una tolerancia, ¿sí? a diferentes antígenos que hay allí. Si no, pues todo lo que nosotros podamos ingerir, pues produciría respuestas inmunes. Entonces ya viendo esto, los diferentes órganos, pasamos a la respuesta inmune innata. Entonces, esta respuesta inmune innata, como lo dice, es innata, es algo innato, está presente al nacer, tiene una característica supremamente importante y diferencial y es que no es específica, ¿sí? Cuando se dice que no es específica, básicamente está diciendo de que la respuesta que se da es siempre la misma ante todos los microbios, ¿listo? Y esta respuesta inmune innata entonces es básicamente la primer línea de defensa, ¿sí? Vamos, tiene una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa, ¿listo? Que si es de una u otra forma sobrepasada por algún tipo de patógeno, entonces vendría la respuesta inmune adaptativa, que es la que vamos a hablar más adelante. En la primera línea de defensa, entonces nosotros vamos a tener barreras químicas y físicas en la piel, de las cuales vamos a hablar ahora. Vamos a tener también la membrana mucosa. En la segunda línea de defensa, entonces nosotros tendremos aquí sustancias antimicrobiales y diferentes células montando esa respuesta inmune innata. Vamos a tener una respuesta general que es la inflamación y también la fiebre. Entonces dentro de la primera línea de defensa nosotros vamos a tener, muy importante, ¿sí? La epidermis, ¿cierto? Entonces esa epidermis básicamente una capa de células queratinizadas que ya están muertas, está en constante renovación y lo que se ha observado es que rara vez es penetrada por bacterias, ¿listo? Obviamente allí hay otras
digamos, otros eventos asociados, por ejemplo, la sudoración. La sudoración es supremamente importante para mantener saludable esa dermis, o sea, hacer ejercicio regularmente es bueno. Allí se está, por ejemplo, liberando dermicidina, ¿sí? Que es un antibiótico que producimos nosotros y que va hacia la piel. Cuando se produce deficiencia en la producción de dermicidina, es más susceptible la piel de ser atacada por patógenos. Vamos a tener la membrana mucosas, ¿cierto? Nuevamente todo esto que estamos hablando aquí son epitelios, entonces, que producen secreción de moco y este moco favorece la captura o atrapa bacterias y agentes extraños y vamos a verlo sobre todo en vía respiratoria, en la vía digestiva, ¿listo? En la vía respiratoria pues vamos a observar unos cilios que ayudan de una u otra forma a la evacuación de este moco cuando se produce algún tipo de infección. Dentro de la primera línea de defensa también tenemos el aparato lacrimal, sobre todo protegiendo al ojo. El ojo es básicamente una estructura por la cual puede entrar cualquier tipo de bacteria. Y en digamos, lágrimas que se producen, ese fluido que se produce contiene lisosimas que pueden romper la pared celular de las bacterias y actúan, digamos, pues protegiendo esta estructura. Y también vamos a tener que en la saliva también se produce lisosima para ayudar de una u otra forma a la degradación pues, de esas bacterias. Dentro de esta primera línea de defensa, pues vamos a tener también, por ejemplo, la defecación. La defecación es una vía para eliminar una cantidad bastante alta de patógenos. Por ejemplo, digamos, cuando se induce diarrea, ¿sí? Eso es una respuesta básicamente de emergencia para tratar de eliminar un patógeno. Lo mismo sucede con el vómito. El sudor también, como lo había mencionado anteriormente, es bastante importante para la producción de dermicidina, que es un antibiótico, ¿sí? Natural que nosotros producimos en el sudor. Y también está el sebo que nosotros producimos desde las glándulas sebáceas hacia la piel. Y el jugo gástrico también es una forma de primera línea de defensa. Bueno, entonces en la segunda línea de defensa, nosotros vamos a tener sustancias, digamos, antimicrobiales. Hay varios factores allí implicados. Vamos a tener un primero de estos, son las sustancias antimicrobiales. Aquí ya vamos a encontrar la participación de células como las células asesinas naturales, los fagocitos, y también vamos a tener, digamos, unas respuestas más generalizadas como inflamación y también, digamos, la activación de procesos de fiebre, que vamos a ver un poco más adelante. Dentro de las sustancias antimicrobiales que nosotros nos producimos, pues unas muy importantes van a ser los interferones, que generalmente son producidas por linfocitos, por macrófagos, por fibroblastos, ¿sí? Y generalmente se producen en respuesta a una infección viral. ¿Listo? Entonces, cuando la célula se ve infectada por un virus, digamos que la célula como tal, para protegerse ella misma, pues no puede hacer nada, pero comienza a sintetizar esos interferones que van a ir de una u otra forma hacia otras células a señalizar o a evitar la replicación de los virus. Es una forma de evitar que el virus de una u otra forma se disemine, ¿sí? Hacia otras células, impidiendo su replicación. Otra de las sustancias que, digamos, que funcionan como antimicrobiales, pues van a ser los sistemas de complemento. El sistema de complemento es una serie de proteínas que son producidas básicamente por el hígado, que están circulando en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y básicamente cuando se produce la activación de ella, no alcanzamos a entrar vamos, en los detalles de esta respuesta, ¿sí? Cuando se activan, entonces causan la formación, por ejemplo, de unos poros en las membranas celulares de en este caso de las bacterias, causan un poro que, pues, digamos, hacen perder el gradiente electroquímico que hay en esas células, ¿sí? Parte de estas sustancias, por ejemplo, parte de estas proteínas, como la 5A, pues está relacionada con la producción de inflamación, ¿listo? Están favoreciendo la fagocitosis, por ejemplo, eh, algunas de estas moléculas de complemento pueden ser reconocidas por los fagocitos y favorece la fagocitosis como tal. Otro tipo de sustancias son básicamente proteínas de unión a hierro como la lactoferrina,
¿listo? Entonces esto disminuye la cantidad de hierro disponible, ¿listo? Para las bacterias y de una u otra forma pues va a impactar en su crecimiento. Por ejemplo, funciona como antifúngico, como antiviral, ¿cierto? Antibacteriano, antiparasítico, ¿sí? Otras de las sustancias antimicrobiales pues van a ser la dermicidina, que es producida por las glándulas sudoríparas cuando sudamos. Entonces, como lo ha mencionado, por ejemplo, hay personas que sufren de dermatitis, de un tipo de dermatitis, muchas veces debido a que hay un problema en la producción de dermicidina y esas personas son especialmente susceptibles a infecciones ya sea bacterianas o virales en la piel, ¿cierto? También en el cuerpo se producen defensinas, catelicidinas, ¿sí? Que son básicamente producidos por neutrófilos, macrófagos y las células epiteliales. Y también vamos a observar la producción de trombocidina, que es básicamente generada por las plaquetas. Como segunda línea de defensa tenemos entonces la participación ya de células, ¿cierto? Y vamos a tener inicialmente estas células asesinas naturales que representan entre el 5 y el 10% de los linfocitos, ¿listo? Y vamos a observar de que una cuestión importante, aunque digamos son de la línea, pueden ser de la línea linfoide, ellas no tienen los marcadores que tienen ni los linfocitos B ni los linfocitos T, ¿listo? Entonces que generalmente el CD4, el CD8 y otro tipo de marcadores. Generalmente estas células tienen la capacidad de atacar a las células, digamos en este caso propias del cuerpo que han sido infectadas, ¿sí? Propias células que pueden ser, por ejemplo, estar expresando proteínas que mmm, no son proteínas normales, ¿listo? Por ejemplo, las células cancerígenas, entonces ellas tienen esa capacidad de atacar y eliminar las células infectadas, las células cancerígenas, ¿listo? Generalmente atacan a las células que muestren proteínas que no son normales en la membrana plasmática, ¿listo? Entonces, cuando ellas de una u otra forma son activadas, entonces lo que hacen es, digamos, secretar, ¿listo? Sustancias hacia la célula diana, en este caso pueden ser, por ejemplo, perforinas, que inducen la formación de canales y perforan esa membrana plasmática y obviamente inducen la lisis celular, o la otra son gran enzimas que de una u otra forma induce la apoptosis en esta célula, ¿listo? Induce la apoptosis en ella. Entonces, básicamente lo que hacen es eliminar la célula que está de una u otra forma infectada, pero los patógenos que están en el interior no son eliminados como tal, sino que estos patógenos posteriormente son fagocitados y al ser fagocitados pues son de una u otra forma digeridos y eliminados. Los fagocitos, que son otras de las células implicadas como en esta respuesta inmunitaria como segunda línea de defensa, entonces básicamente pues obviamente están especializadas en realizar fagocitosis, ¿sí? Tenemos acá en realizar fagocitosis, aquí vamos a tener neutrófilos, ¿cierto? Y vamos a tener otros que son los macrófagos, ¿listo? Y básicamente vamos a tener que dentro de los fagocitos pues hay varios tipos de células especializadas dependiendo del tejido, ¿sí? Hay unos fagocitos que son móviles, ¿listo? Ellos se pueden mover en el cuerpo, pueden viajar a través del torrente sanguíneo o de la circulación linfática, y hay otros que son fijos, por ejemplo, como los histiocitos, células de Kupffer, ¿sí? Los macrófagos alveolares, las células microgliales y los macrófagos tisulares. Vamos a tener varios estos tipos de fagocitos. Generalmente en el macrófago, cuando se produce, digamos, la fagocitosis de algún tipo de patógenos, entonces él puede liberar unas citoquinas que señalizan que ese es el sitio de infección y también inician procesos de reparación tisular. ¿Listo? Nosotros vamos a observar que todo este proceso de fagocitosis pues sigue, digamos, una secuencia. ¿Listo? Entonces inicialmente vamos a observarlos hasta acá. ¿Listo? Ese proceso de iniciar la fagocitosis, entonces generalmente las bacterias entran a través de una herida, ¿listo?
vamos a observar de que generalmente las plaquetas que han sido, digamos, liberadas desde el torrente sanguíneo, entonces forman lo que se conoce como el tapón de plaquetas, ¿cierto? Las células mastocitos, los mastocitos, lo que hacen es liberar, digamos, unos factores que inducen vasodilatación, ¿cierto? También se inducen la vasoconstricción, digamos, los dos eventos, digamos, en este caso para evitar la pérdida de sangre, pero también esa es la vasoconstricción, la vasodilatación para que llegue también más sangre a otros vasitos sanguíneos. Y vamos a observar que también se produce, en este caso, una permeabilización vascular. ¿Listo? Entonces, aquí lo que se produce es que las celulitas, como los neutrófilos, pueden pasar hacia el tejido, ¿sí? Y ellos comienzan a secretar factores que están destinados a eliminar, digamos, estos patógenos, ¿sí? Además de eso, entonces ahí entran a jugar entonces los neutrófilos y los fagocitos, los macrófagos, a fagocitar estos patógenos de forma directa. ¿Listo? Y pues obviamente hacen digestión de ellos, digamos, ellos pueden de una u otra forma mm, liberar estas sustancias para atraer más células de la respuesta inmune, como los linfocitos T, que vamos a ver más adelante, y también, digamos, inician una respuesta que puede ser inflamatoria. ¿Listo? Vamos a ver esto más adelante. Entonces, dentro de la fase de la fagocitosis, nosotros vamos a tener inicialmente lo que se conoce como la quimiotaxis hacia el microbio, hacia el patógeno, ¿sí? Posteriormente, entonces, esta quimiotaxis implica de que el fagocito se va a mover hacia el microbio, luego se da lo que se conoce como la adherencia, en la cual aparecen unos pseudópodos, ¿cierto? Digamos, básicamente rodean el patógeno, ¿sí? Lo rodea básicamente, y luego se forma una vesícula, digamos, forma una vesícula que va a contener al patógeno y se da lo que se conoce como la ingestión, ¿sí? Una vesícula endocítica, básicamente es lo que se forma acá. Esa vesícula endocítica, entonces, posteriormente se fusiona con un lisosoma. Obviamente este lisosoma ya habíamos visto anteriormente que contenía muchas enzimas proteolíticas. Se fusiona entonces la vesícula endocítica con el lisosoma y esto produce la digestión del patógeno, ¿sí? Que es la otra fase del proceso de fagocitosis, y finalmente se da, digamos, la eliminación de dicho patógeno. ¿Listo? Luego se va a observar dentro del macrófago, pues, que hay unas vesículas que contienen esos cuerpos residuales. En algunos casos ellos pueden ser secretados, y esto, pues, digamos, eh, lo que hace es favorecer de una u otra forma el tener antígenos en el torrente sanguíneo, en el linfático, que pueden ir hacia los nódulos linfáticos y desencadenar una respuesta inmune. Esto lo pueden hacer algunas células. Otra de las factores que están involucrados como segunda línea de defensa, pues va a ser la respuesta inflamatoria, ¿sí? Eso es una respuesta no específica, eso es, digamos, se produce básicamente la misma respuesta ante cualquier patógeno. Entonces la respuesta inflamatoria se puede dar ya sea por patógenos como tal, abrasiones en la piel, ¿cierto? Se puede dar por irritantes químicos, se puede dar por altas temperaturas y daños en las células corporales que pueden liberar sustancias que desencadenan como tal esta respuesta. Esto lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? Es simplemente un recorder, y vamos a observar de que las características de la inflamación es el enrojecimiento, ¿cierto? Vamos a ver que hay un enrojecimiento en la zona afectada, en la zona que está siendo susceptible a este proceso de inflamación. Se da, digamos, un aumento de la temperatura, obviamente está circulando más sangre, eso está relacionado. Se da hinchazón, como hay una permeabilización vascular y hay una vasodilatación, entonces se da hinchazón del tejido, ¿sí? Se da también el dolor, entonces las terminales nerviosas libres van a ser susceptibles básicamente de un aumento de presión, ¿sí? Digamos, debido a esa hinchazón, y posteriormente se da la pérdida de la función allí. ¿Listo? Es lo que se observa acá. Entonces, inicialmente cuando hay un daño en el tejido, en este caso epitelial, entonces
Las celulitas dañadas u otras células pueden liberar químicos que inducen la inflamación, como las histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, ¿cierto? Vamos a observar de que entonces se forman, en este caso, digamos, tapones sanguíneos, en este caso por coagulación, ¿sí? Pero las células, digamos, como se produce esta permeabilización, ¿sí? Esta vasodilatación y permeabilización, entonces, en este caso, se va a dar una acumulación de celulitas de glóbulos blancos en el área y van a formar el absceso. Básicamente ellas van como a suicidarse con todos los patógenos que están allí. Y finalmente se da la emigración de células digamos que pueden realizar fagocitosis como neutrófilos, ¿cierto? En algunos casos también vamos a tener la participación de macrófagos que pueden estar en el sitio como tal o también pueden emigrar desde otras partes. Y finalmente se da la resolución o la reparación del tejido. Entonces, como resumen, tenemos esta tabla en la cual nosotros vamos a tener mmm, la primera línea de defensa, acá. Entonces, la piel y membranas mucosas, ¿cierto? Como primera línea de defensa, actuando para defendernos de diferentes patógenos. Aquí están todos, unas barreras físicas, vamos a tener unas barreras químicas, para que las tengan allí. Y vamos a tener la segunda línea de defensa, en la cual pues ya entran a participar unas sustancias antimicrobiales como tal, ¿sí? Y vamos a tener la aparición también de una u otra forma de células y respuestas inespecíficas como la inflamación y la fiebre. Entonces ahora entramos a la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que la respuesta inmune adaptativa como tal digamos, es una respuesta que se da de forma específica ante unos patógenos determinados. ¿Listo? Entonces, esto, digamos que el cuerpo tiene la capacidad de dar esa respuesta específica. Por ejemplo, a bacterias, si son bacterias, entonces la respuesta específica a bacterias, o a toxinas, o a virus, o a un tejido extraño. Y en este caso de respuesta, pues, digamos, la respuesta se da frente a unos antígenos, que son los, digamos, generadores de anticuerpos. Y vamos a tener dos características principales en esta respuesta inmune adaptativa. Una es que hay una especificidad contra el antígeno determinado, a diferencia de lo que sucede a la respuesta inmune innata, en la cual siempre hay una respuesta general. Para cualquier, digamos, microorganismo, patógeno o bacteria, la respuesta es siempre la misma, siempre y cuando pues, se reconozca inicialmente. Y la segunda es que se genera memoria, ¿listo? Entonces esa memoria va a permitir que en respuestas posteriores, por ejemplo, si vuelve eh, y un patógeno de la misma clase ataca, o el mismo tipo, ataca al organismo, entonces la respuesta inmune va a ser más rápida. No es que no vaya a, por ejemplo, mm, con una gripa, digamos que de dos veces la misma gripa. La primera vez, entonces se puede demorar más mientras adquiere memoria. En la segunda vez puede demorarse un poco menos porque la respuesta es más rápida. Ya hay células que reconocen ese virus y digamos, la respuesta inmune puede ser más rápida. En esto debemos tener en cuenta de que hay unos procesos de maduración, tanto de los linfocitos T como de los linfocitos D. ¿Listo? Nosotros habíamos hablado de que los órganos linfáticos primarios, esto pues era la médula ósea y el timo. Entonces en la médula ósea es básicamente donde se generan, ¿sí?, estos prelinfocitos T. Aquí la médula ósea, el lugar donde se generan todos ellos, se generan los prelinfocitos T que migran hacia el timo donde ellos maduran. Y digamos los linfocitos B, ¿cierto? Las células B, los linfocitos B maduran en la médula ósea. Entonces, cuando se dice que ellas maduran es porque tienen inmunocompetencia, o sea que son capaces, en este caso, de montar una respuesta inmune, ¿sí? Ellos son capaces de generar una respuesta inmune. Entonces, tengan en cuenta ese término, inmunocompetencia. Ya las células maduras entonces viajan hacia los nodos linfáticos, ¿sí?
donde ellas van a, digamos, donde pueden desarrollar la respuesta inmune o iniciar una respuesta inmune. Entonces, allí en los, en, en los nodos linfáticos vamos a tener que los linfocitos T se pueden dividir en dos clases, ¿cierto? Uno van a ser los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Los CD8. Vamos a tener otros linfocitos T, que van a ser los linfocitos T ayudadores o helper, que se caracterizan por tener un marcador CD4, y allí también van a llegar las células B, ¿listo? Las células B, que son las productoras de anticuerpos. Vamos a tener que cuando digamos, se produce una respuesta inmune, entonces se reconoce, por ejemplo, digamos, este es el antígeno, el que va a desencadenar la respuesta inmune. ¿Listo? Supongamos que aquí uno de estos receptores es de este tipo. Entonces el mismo antígeno es capaz de activar ambos tipos, o bueno, los tres tipos de células, y empiezan lo que se conoce como la expansión clonal. Comienzan a dividirse, reconocen esto y esto induce la proliferación celular. Obviamente estas células helper lo que hacen es secretar algunos tipos de citoquinas para que se dé, vamos aquí, secretar unas citoquinas para que se dé bien esa, digamos, la división celular o esa expansión clonal de dichos linfocitos. Ayuda tanto a los linfocitos T como a los linfocitos T citotóxico como a los linfocitos T ayudadores, y también esas citoquinas favorecen la expansión clonal de los linfocitos B. Cuando sucede esa expansión clonal, por ejemplo, es cuando supongamos, cuando se da una fuerte respuesta inmune, luego cuando las amígdalas se inflaman, es que están en ese momento habiendo algún tipo de expansión clonal, ¿sí? Que se inflaman un poco, o sea, duelen porque están grandes, allí se están dando muchos tipos de división celular. Una vez se ha dado la división celular o esa expansión clonal, entonces pues se forman unos linfocitos de citotóxicos que van a viajar hasta el lugar de la infección o del daño, ¿sí? O donde se encuentra el agente extraño, para atacar a estas células de forma directa. También, digamos, esto van a ser los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper, básicamente ayudan en esta región, y también se generan, entonces, unas células de memoria que van a quedar en los nodos linfáticos. ¿Sí? Allí quedan almacenadas unas células de memoria, y esta es una de las características muy importantes. Si vuelve a atacar este mismo patógeno, ya hay células de memoria, hay algunas más, que reconocen ese antígeno, ¿listo? Y ellas pueden entrar en división celular más rápido. Entonces, digamos que inicialmente había solamente una célula, después de que hubo una primera infección, quedan unas 4 células de memoria, si las 4 se activan a tiempo, entonces la proliferación celular va a ser mayor. Igual sucede aquí con las células B, van a quedar unas células B de memoria, y hay otras, ¿sí? Entonces comienzan su producción de anticuerpos. Son células que, digamos, tienen un citoplasma bastante grande, se les denominan células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y ellas secretan los anticuerpos, y esos anticuerpos entonces viajan por el torrente sanguíneo y se unen a lo que reconocen. Bueno, entonces, teniendo aquí, entonces, estas respuestas inmunes se han mencionado, se han caracterizado como que pueden ser, cuando hablamos de los linfocitos T citotóxicos, hablamos de que es una respuesta inmune mediada por células, ¿sí? Una respuesta inmune mediada por células, y cuando hablamos de que es mediante anticuerpo, pues es una respuesta inmune mediada por anticuerpo. Esto no significa de que se dé solamente un tipo de respuesta, o sea, la respuesta inmune solo por célula o solo por anticuerpos. Se pueden dar, digamos, solo por célula, solo por anticuerpo, o también ambas. Generalmente se da mediante la activación de ambos tipos de inmunidad. Para entender todo esto, entonces debemos definir qué es el antígeno, ¿listo? Entonces los antígenos son generalmente moléculas que son capaces de desencadenar una respuesta inmune y tienen dos características. Entonces una es la inmunogenicidad, ¿listo? O sea, que es capaz de producir una respuesta inmune, en este caso producción de anticuerpos, es capaz de desencadenar la producción de anticuerpos y activación de linfocitos T citotóxicos, y la otra es la reactividad, ¿listo? Entonces estos antígenos son capaces de reaccionar con los anticuerpos, ¿sí? Son la específica que
digamos, las producen. Dentro de los antígenos, entonces nosotros vamos a observar que no toda la molécula o esa partícula es la que genera la respuesta inmune, sino que allá vamos a hablar de que hay unos epítopos. ¿Listo? Entonces todo esto que tenemos acá, toda esta estructura es el antígeno, pero de este antígeno solamente es reconocidas ciertas partes más pequeñas, ¿sí? Que van a ser los epítopos del antígeno, y estos son los que de una u otra forma pueden desencadenar la respuesta inmune. Entonces los antígenos pueden ser prácticamente cualquier tipo de molécula, van desde las proteínas, que es como la más común, ¿cierto? Vamos a tener ácidos nucleicos, vamos a tener lipoproteínas, glucoproteínas, polisacáridos, ¿sí? Y otras sustancias, digamos, pequeñas como los aptenos. Estos aptenos entonces son unas moléculas de un pequeño tamaño que generalmente no tienen inmunogenicidad. Pueden ser reactivas, pero no tienen inmunogenicidad. Entonces serían estas las moléculas de acteno. Pero ¿qué sucede con esas moléculas de acteno? Esas moléculas de acteno se pueden unir a algunas proteínas y cuando se unen a las proteínas formando ese conjugado, que vemos acá, entonces sí son capaces de desencadenar una respuesta inmune. Digamos que un ejemplo de esto es la penicilina. Entonces hay mucha gente que no es alérgica a la penicilina, hay otras personas que sí, de pronto lo que sucede es que se forma este complejo y, eh, digamos, el cuerpo reconoce ese complejo. En general los antígenos uno los hablaría como moléculas extrañas, pero en el cuerpo tenemos partes que se denominan inmunoprivilegiadas, por ejemplo el cerebro, en el ojo, ¿sí? Vamos a tener esas estructuras, digamos allí no llegan como tal, digamos la respuesta inmune no ejerce un efecto tan directo como la parte sistémica, ¿sí? Y en algunos casos cuando se produce el escape de algún tipo de proteína de estas estructuras, entonces digamos, nuestro cuerpo es capaz de reconocerlos y desencadenar una respuesta inmune aún para proteínas propias, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro sistema inmune está reconociendo antígenos propios y al reconocer antígenos propios se desencadena lo que se conoce como autoinmunidad. ¿Listo? Se desencadena esto y esto pues ya es, por ejemplo, en la destrucción de las células beta pancreáticas, digamos, en el desencadenamiento, en este caso de la diabetes mellitus tipo 1, pues se da un problema de autoinmunidad, ¿sí? Y pues esto conlleva a las enfermedades autoinmunes. Obviamente en el cuerpo lo que sucede es que realmente los linfocitos T, citotóxicos por ejemplo, o la producción de anticuerpos, hay un nivel de tolerancia para lo propio. Cuando eso se desequilibra, comienza a reconocer lo propio y comienza entonces ese problema autoinmune de atacar las células propias. También debemos tener en cuenta que los receptores de antígenos pues tienen una diversidad supremamente alta. ¿Listo? Lo que se ha podido determinar es que esa diversidad es tan alta como más o menos un billón de tipos diferentes de receptores para diferentes tipos de antígenos. Básicamente estos tipos de receptores se debe tener en cuenta que ya están preformados, ¿sí? En nuestro cuerpo, ya están básicamente constituidos, ya están preformados allí. Entonces, nuestro cuerpo tiene o podría reconocer de antemano o ya está el receptor formado de antemano en nuestro cuerpo antes inclusive de que, digamos, ese antígeno llegue a nosotros. Lo que sucede es que se produce un proceso de reconocimiento y se desencadena la respuesta inmune. Toda esta diversidad de receptores se da gracias a un proceso de recombinación genética que se da en las celulitas, en el proceso de formación de ellas, donde vamos a tener de que ese material genético sufren esos procesos de recombinación. Aquí está el material genético, cuando se da el proceso de transcripción, entonces hay unos splicing alternativos formando diferentes tipos de receptores a partir siempre de unas secuencias determinadas. ¿Listo? Podemos tener, por ejemplo, este primer caso, la franja amarilla, aquí toma, por ejemplo, una franja, la franja morada al final va a estar siempre igual. Este, por ejemplo, puede tomar la franja inicial,
rosadita, y ese puede tomar la franja inicial, la azul, ¿sí? Los intermedios pues, pueden ser cualquiera de estos, y eso da esa gran diversidad. ¿Qué vamos a tener una vez se tenga, digamos, los diferentes tipos de transcriptos, pues se va a producir la traducción como tal, dando, de alguno de estos en particular, pues dando finalmente origen al receptor que va a ser, en el caso de los linfocitos B, expresado membrana o secretado, que viene a ser el anticuerpo. Entonces, de los diferentes receptores de antígeno, nosotros vamos a tener que para cada grupo de células hay un tipo bien diferenciado. Entonces, los TCR son básicamente los receptores de los linfocitos T, ¿listo? Y vamos a tener que los BCR son los receptores de los linfocitos B. Debemos también tener en cuenta de que en nuestras células, nuestras células tienen en la membrana plasmática una proteína, un complejo, una proteína que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que básicamente lo que hace es mostrar antígenos propios y esos son los que permiten que por ejemplo, unas células de la respuesta inmune reconozcan otro tipo de células propias, ¿sí? A esas también se llaman HLA, que son los Human Leukocyte Antigen, o los antígenos leucocitarios humanos, ¿listo? Y se va a tener que estos complejos de MHC, los complejos mayores de histocompatibilidad, son únicos para cada persona, a menos de que tenga un gemelo idéntico, ¿sí? De resto, este tipo de proteína es único para cada persona. Y se tiene también de que básicamente los eritrocitos son las únicas células que no lo producen en algún momento, ¿sí? Este complejo mayor de su compatibilidad es generalmente que está implicado en el rechazo de trasplante. ¿Por qué? Porque cuando se coloca un tejido extraño, pues el tejido extraño tiene un MHC propio, diferente al MHC que tiene el receptor o la persona receptora, ¿sí? Entonces, digamos, todas las celulitas de la respuesta inmune de la persona que recibe el órgano, pues van a estar reconociendo ese órgano trasplantado como extraño debido principalmente a esto, al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuál es la función de este complejo mayor de histocompatibilidad? Pues ayudar a los linfocitos T, inicialmente, a reconocer si un antígeno es propio o extraño. ¿Listo? Y vamos a observar que hay básicamente dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC1 y el MHC2, y cada uno de estos tiene una forma totalmente diferente de ser sintetizados. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, y básicamente es una forma de presentar antígenos, digamos, obviamente no propios, pero que están al interior de la célula. Por ejemplo, algo viral, ¿sí? Vamos a tener algo viral o un patógeno que está al interior de la célula. Entonces, este MHC clase 1 es para tomar estos antígenos y poderlos mostrar en membrana plasmática de la célula. Entonces, como esto es un antígeno no propio, entonces alguna célula lo puede reconocer y desencadenar una respuesta inmune contra la célula infectada, ¿sí? Entonces, en esta formación del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1, pues hay un procesamiento como tal. Inicialmente hay una digestión del antígeno, ¿cierto? Que es este que tenemos acá, digestión del antígeno, ¿sí? En unos fragmentos peptídicos más pequeños. Se va a dar posteriormente la síntesis del MHC clase 1, esto siempre se está sintetizando de forma continua, y lo que se va a suceder acá es que estos antígenos se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que tenemos acá. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente lo que se va a hacer es que el complejo de mayor de histocompatibilidad junto con el antígeno se empaqueta o empaca en una vesícula secretora, y esta vesícula entonces se fusiona con la membrana plasmática y el complejo mayor de histocompatibilidad va a quedar en la membrana plasmática mostrando el antígeno extraño. Entonces, por ejemplo, cuando llega un linfocito T, entonces viene el linfocito T, vemos con su receptor y reconoce ese antígeno, entonces comienza a montar la respuesta inmune contra esta célula infectada. ¿Listo?
En el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, entonces generalmente es para fragmentos que son, o antígenos que son extracelulares, ¿sí? Para mostrar antígenos digamos, de algún tipo de patógeno que fue fagocitado. Entonces este MHC clase 2 lo presentan básicamente las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, que son capaces de realizar fagocitosis. ¿Dónde podemos nosotros encontrar estas celulitas? Estas celulitas que acabamos de mencionar, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, se denominan las células presentadores de antígenos, ¿sí? O las APC, células presentadoras de antígenos. Generalmente estas células están ubicadas en epidermis, en la dermis, en membranas mucosas, y estas son celulitas que son capaces de migrar hasta los nodos linfáticos para producir la activación de, digamos, los linfocitos que estén allí en los nodos linfáticos, ¿sí? ¿Cómo son las fases por las cuales se genera un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2? Entonces, inicialmente se produce la ingestión en este caso del patógeno, se produce el antígeno, ¿cierto? Acá por digestión. Por otra parte, se está produciendo la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad, se forma una vesícula, se está empaquetada una vesícula que se va a unir con este endosoma, y posteriormente entonces los epítopos se van a unir acá en esta región del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y posteriormente este es expresado en la membrana plasmática. Entonces esta celulita va a estar de una u otra forma diciendo, vea, esto que tengo aquí es algo extraño, ¿sí? Esa celulita va a migrar hasta los nodos linfáticos y va digamos, a los linfocitos T o a los linfocitos B mostrándoles, vea, yo tengo esto, lo reconoce y la que lo reconozca entonces entra en división celular y se da la respuesta inmune. Dentro de todo esto debemos tener en cuenta que, por ejemplo, esos procesos de división celular que se dan en los nodos linfáticos no se dan porque sí, ¿sí? Entonces, todos esos procesos celulares de respuesta inmune están mediando unas hormonas pequeñas de origen proteico que se denominan citoquinas, ¿sí? Entonces, ellas están relacionadas con estimular o inhibir muchas de esas funciones normales celular, como crecimiento y diferenciación. Vamos a tener, por ejemplo, la interleuquina 1, generalmente estimula la proliferación de linfocitos T, en este caso las helper, de las ayudadoras. Eso está implicado en causar fiebre, por ejemplo. Vamos a tener la interleuquina 2, que también coestimula la proliferación de esos linfocitos T, las células T citotóxicas y las células B y las células asesinas naturales, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, la interleuquina 4, que también es un coestimulador, pero para linfocitos B, y facilita o promueve que esas células plasmáticas, células B, generen anticuerpos IgE. No alcanzamos a ver toda esta porción de tema, los tipos de anticuerpos. Vamos a tener, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Que estimula la acumulación de neutrófilos y macrófagos en los sitios de inflamación. Vamos a observar la producción de interferones, ¿sí? Bueno, y otros factores. Dentro de esta respuesta inmune adquirida, entonces ya inicialmente o al inicio de esa subsección habíamos hablado de la inmunidad mediada por células. Entonces, esta inmunidad mediada por células realmente involucra a los linfocitos T CD8, son linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Cuando ya son activas, e inicia con la activación de un número pequeño de linfocitos T por un antígeno específico. Entonces, como lo ha mencionado aquí, puede llegar a una célula dendrítica y le presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad, viene y le muestra el antígeno a estas linfocitos T. Entonces él lo reconoce y entra en expansión clonal y forma las células activas, las citotóxicas, básicamente, y unas células de memoria. Todo esto que tenemos acá se denomina el proceso de selección clonal, que va a dar respuesta específica a este antígeno.
Y vamos a tener que todos estas células que tenemos acá, que son clones, son capaces de reconocer este mismo antígeno. ¿Cómo se da la activación del linfocito T? Entonces estos linfocitos T generalmente son inactivos inicialmente cuando están en el nodo linfático, ¿no? Vamos a observar que esas celulitas que migraron del sitio, por ejemplo, de infección, viene y le presenta el antígeno, ¿cierto? Le presenta el antígeno. Este es el linfocito T inmaduro, tiene este aquí el receptor, el TCR, le presenta el antígeno y una vez este TCR es capaz de reconocer el antígeno, entonces comienzan procesos de, digamos, de expansión clonal, de diferenciación, y se forman linfocitos T colaboradores o helper, y vamos a tener linfocitos T citotóxicos, y también por otra parte se van a generar la memoria, ¿sí? Que no está aquí determinado, pero se generan unas células de memoria que quedan allí en el nodo linfático. Entonces vamos a tener que obviamente hay millones de linfocitos T, cada uno con un tipo de receptor específico que tiene una afinidad específica para un antígeno específico. ¿Listo? Y solo unos pocos pues, van a reconocer este complejo mayor de histocompatibilidad con ese antígeno. Obviamente para que se dé este proceso, pues se requiere, o sea, estos procesos de diferenciación, se requiere, por ejemplo, como le había mencionado ahora, de citoquinas, que son esas pequeñas hormonas peptídicas, para que favorezcan estos procesos de división y se eviten pues respuestas indeseadas. Obviamente en todo este proceso, que, se debe tener en cuenta que estas células presentadoras de antígenos juegan un papel supremamente importante, ¿sí? Porque ellas presentan esos antígenos a linfocitos TCD4 y a linfocitos TCD8. ¿Listo? Las TCD4 generalmente son las helper o las ayudadoras, las TCD8 son las que realizan la respuesta, o son las células citotóxicas que van y atacan directamente a las células que pueden estar infectadas. Para, dar para realizar esos procesos de presentación del antígeno, ¿sí? Entonces, obviamente, además del complejo mayor de histocompatibilidad, que en este caso vendría a ser este es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, perdón, este. Entonces, además de este, pues vamos a observar que hay otros tipos de proteínas involucradas, como esta CD40, vamos a tener este CD40 ligando, vamos a tener este CTLA4, ¿cierto? Vamos a tener este que es el CD80. Obviamente, para que se produzcan esta presentación de forma adecuada, todas estas proteínas deben estar involucradas allí. ¿Cómo se da el proceso de activación de los linfocitos T CD4, ¿sí? O los ayudadores? Entonces, la mayoría de los linfocitos T que tienen el CD4, ese marcador, pues van a ser, digamos, los linfocitos T helper. Esto generalmente ellos son activos mediante el reconocimiento del complejo antígeno como complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Sí? Y lo que van a hacer ellos al final es que después de que se produce este reconocimiento, entran, en este caso, en expansión clonal, ¿cierto? Acá, entran en expansión clonal, se producen unas células activas y unas células de memoria. Siempre tengamos en cuenta de que la respuesta inmunológica va a generar una memoria, ¿sí? Células de memoria de larga vida. Esas células de memoria pueden persistir hasta el final de la vida de la persona. Hay muchos tipos de estas linfocitos T ayudadores o linfocitos TCD4, ¿sí? Dependiendo del subtipo, pues ellas tienen un perfil de secreción de diferentes citoquinas, entonces las linfocitos T helper tipo 1, entonces generalmente secretan interferón gamma, TNF alfa, los tipo 2, entonces generan interleuquina 4, 5, 6, 13, la 17, entonces generan este tipo de citoquinas y así sucesivamente para cada una de ellas. Debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo de infección o digamos, de la respuesta inmune que se esté dando y del subtipo de linfocito T ayudador
que se esté generando, pues eso es más específico para cada tipo de patógeno. Entonces, cuando se generan los linfocitos T helper subtipo 1, entonces ellos principalmente están dirigidos a, a montar una respuesta inmune contra parásitos intracelulares, ¿sí? Cuando se generan los tipo 2, entonces generalmente están relacionados con montar una respuesta inmune contra parásitos o patógenos extracelulares, ¿sí? Cuando se producen los subtipo 17, entonces ellos están relacionados contra, digamos, obviamente contra los patógenos, son los que están, digamos, relacionados con la autoinmunidad y el rechazo de órganos trasplantados. ¿Listo? Hay unos T reguladores, y estos son supremamente importantes. Entonces estos T reguladores son los que permiten la tolerancia, digamos, inmunogénica. Supongamos en el intestino, nosotros cuando comemos cualquier tipo de comida, nosotros estamos dando una gran cantidad de antígenos al cuerpo. Si no fuese por esta regulación que se da, entonces nosotros estaríamos desencadenando respuestas inmunes a todo el momento debido a toda esa cantidad, digamos, de agentes extraños que estamos dando a través por vía digestiva al cuerpo. ¿Listo? Y vamos a tener otros linfocitos TFH que generalmente están relacionados con, digamos, a ayudar a las células B a, de una u otra forma, sintetizar anticuerpos. ¿Listo? ¿Qué sucede con los linfocitos T citotóxicos? Los linfocitos T citotóxicos, entonces, digamos, una vez se realiza el reconocimiento del antígeno, entonces sucede lo mismo, es activado, entra en una expansión clonal y genera unos linfocitos T activos, que son los que van a atacar a las células, y se generan otros que van a ser las células de memoria. Recordemos siempre esto. Estos linfocitos T citotóxicos, entonces, ¿cómo se activan para realizar su respuesta, digamos, de eliminar a las células infectadas? Entonces, una vez estas células, digamos, tenemos acá estos linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Migran por torrente sanguíneo y viajan hasta el lugar donde se encuentran las células infectadas. Generalmente las células infectadas entonces van a estar mostrando a través del MHC tipo 1, ¿cierto? Del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es capaz de expresarlos todas las células, le muestra el antígeno extraño al linfocito T. Entonces esto lo que produce es que ella de una vez comience, digamos, a activar su respuesta, ¿sí? Al activar su respuesta, entonces aquí en este caso comienza a liberar, por ejemplo, granenzimas, ¿sí? O perforinas, que lo que van a hacer, digamos, en este caso es las granenzimas inducir la apoptosis en las células, como lo había mencionado previamente, y acá vamos a tener las perforinas, lo que van a hacer básicamente es generar unos poros en la membrana plasmática de la célula y eso genera una citólisis. ¿Listo? ¿Qué sucede posteriormente? Pues, digamos, en este caso cuando se da por apoptosis, los microbios posteriormente son fagocitados por otro tipo de células y así se termina la respuesta inmune en este caso. Cuando nosotros hablamos de una inmunidad mediada por anticuerpos, que es la otra parte, entonces vamos a tener aquí que generalmente después de que se produce la maduración de los linfocitos B y su migración hacia los nódulos linfáticos, entonces se produce la activación de ellas por algún tipo de antígeno que puede ser soluble y llega aquí al nodo linfático. Una vez, entonces vamos a suponer que aquí llegó el antígeno, activó esta célula, entonces esta célula activa entra en proliferación celular en el proceso de expansión clonal, ¿sí? Entonces se generan unas células B activas que se denominan las células plasmáticas, y esas células plasmáticas son unas células bastante grandes que están en constante producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces estos anticuerpos, pues, salen del nodo linfático y entran a la circulación y se unen
a todos los antígenos que sea capaz de reconocer. Pero recordemos que estos anticuerpos son del mismo tipo y reconocen el mismo antígeno. Siempre van a reconocer el mismo antígeno de forma muy específica. No es que este reconozca un tipo de antígeno y este reconozca otro, no. Todos reconocen el mismo tipo de antígeno. ¿Cómo se da la activación de esos linfocitos? La activación de los linfocitos B. Entonces, esa activación se puede dar de varias formas. Uno es que el antígeno llegue, ¿cierto?, hacia el receptor. En este caso se coloca el microbio completo, pero puede ser una parte del microbio, por ejemplo, o el microbio completo. O también se puede realizar una en este caso, presentación mm, de un antígeno a estas celulitas B, ¿sí? Entonces, una vez sucede esto, por ejemplo, en este caso, cuando se produce una coestimulación, ya sea por activación por el linfocito T y una activación por el receptor, por el BCR, el receptor del linfocito B, entonces la estimulación es aún más fuerte y eso induce entonces la formación de los, digamos, de los clones de esas celulitas, de esos linfocitos B. Una vez se generan los clones, entonces, digamos, una parte de estas células comienzan su función de producción de anticuerpos, se denominan las células plasmáticas, y otras quedan de memoria. Estas células de memoria no secretan anticuerpos, deben tener en cuenta esto, no secretan anticuerpos y son las que van a quedar, eh, digamos, en el cuerpo por mucho tiempo. Estos anticuerpos que producen los linfocitos B, entonces, generalmente pertenecen a una familia de proteínas que se denominan inmunoglobulinas. ¿Listo? Son unas inmunoglobulinas, las IgE, y pues hay varios tipos. Eh, Vamos a observar de que obviamente tiene una especificidad muy alta. ¿Listo? Y solamente puede reconocer el epítopo que, digamos, lo produce. Básicamente el anticuerpo se empalma su antígeno como un juego llave cerradura. ¿Sí? Es una, digamos, una especificidad muy alta y estos tipos de anticuerpos generalmente se conforman de 4 cadenas. ¿Listo? Esas 4 cadenas involucran 2 ligeras, que son estas que tenemos acá, esas son las cadenas ligeras, y vamos a tener 2 cadenas pesadas, esta que tenemos acá. 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas. Y pues vamos a observar que dentro de las, digamos, cadenas mmm, pesadas, ¿sí?, vamos a encontrar unas regiones variables que pueden ser BL, BH, son las regiones variables y son los sitios donde se unen los antígenos y pues digamos es el sitio que tiene la especificidad por un antígeno dado. Vamos a observar que estos anticuerpos entonces están relacionados con en este caso, neutralización de antígenos. Por ejemplo, supongamos la bacteria, la toxina tetánica. Entonces, los anticuerpos, por ejemplo, están relacionados con, de una u otra forma, neutralizar dicha toxina. Está relacionado con inmovilización de bacterias, cuando reconocen las bacterias. Están relacionados con el aglutinamiento, precipitación antigénica, con la activación del sistema de complemento, que esto es, digamos, es una característica también importante. En este caso, supongamos tenemos la bacteria aquí, y esta bacteria, pues, algunos antígenos son reconocidos por anticuerpos, y finalmente a estos anticuerpos entonces se van a unir algunas de estas proteínas de complemento que había descrito anteriormente, que son secretadas generalmente por el hígado, están en torrente sanguíneo. Entonces, una vez estas proteínas de complemento se reconocen digamos, estos anticuerpos como tal, favorecen la formación, por ejemplo, de unos poros en membrana y la destrucción de la bacteria. Y también está relacionado con promover fagocitosis. Entonces, cuando una célula, digamos, que ha sido opsonizada de una u otra forma, la opsonización implica que está recubierta por, digamos, proteínas de complemento de este tipo, ¿sí?, de tipo C2. Entonces el anticuerpo reconoce
esa proteína, y eso va a favorecer entonces que una célula fagocítica la reconozca y se realice la fagocitosis de esas células y su destrucción. Entonces, de los anticuerpos hay varios tipos. Dentro de los tipos que nosotros tenemos, pues están los IgG, van a estar las IgA, las IgM, vamos a tener las IgD y las IgE. ¿Sí? Cada uno tiene, digamos, una característica particular. Vamos a tener que las IgG son las más abundantes, que están digamos, en el cuerpo como tal. Vamos a observar que la IgA principalmente está en sudor, en la saliva, va a estar también en las lágrimas, ¿sí? Va a estar en la leche, es importante. Vamos a observar que la IgM generalmente está encontrada en, digamos, está en la linfa, ¿cierto? Realmente representa entre el 10% de los anticuerpos. Vamos a encontrar las IgD, generalmente están en la superficie de las células, en este caso de las células B. Vamos a encontrar las IgE, ¿sí? Que generalmente están en sangre. Entonces hay varios subtipos, digamos todos importantes, cada uno con una función determinada. En cuanto a la memoria inmunológica, entonces vamos a observar que es una respuesta supremamente importante en cuanto a la, digamos, adaptación de las respuestas inmunes. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Entonces, como ya he mencionado de forma no tan directa, la memoria inmunológica permite una respuesta más, digamos, más fuerte cuando hay una segunda exposición o una tercera exposición. Entonces nosotros vamos a clasificar las exposiciones a un antígeno como una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Respuesta secundaria significa la segunda, tercera, cuarta vez, quinta vez que se ha expuesto al mismo antígeno. Entonces, cuando se da una exposición primaria, sea la respuesta primaria, generalmente, digamos, aquí sea la primera exposición. Entonces, en esta primera exposición vamos a observar generalmente las IgG, lo que pasa con ellas. Entonces, con estas IgG se da la respuesta primaria y lo que sucede acá es que se incrementa la producción de ellas, de estas IgG, por parte de esos linfocitos B. ¿Listo? Cuando se termina, entonces, en este caso, digamos, la respuesta inmune, se termina la infección, entonces vuelven a un estado basal, pero ese estado basal no es igual al inicial. En el caso de las IgG, generalmente las IgM es una secreción constitutiva. ¿Qué significa esto? Que aquí van a haber unas celulitas, si supongamos que aquí solamente había una celulita produciendo un nivel basal de IgG, aquí van a haber cuatro. Cuando se produce una exposición secundaria, ¿cierto? Entonces, en este caso, esas cuatro se dividen más rápido y la secreción de anticuerpo que puede realizar es mucho más grande comparado a lo que sucedió en esta primera ocasión. Aquí va a quedar en un nivel basal, supongamos que sea una tercera exposición acá, entonces se produce la activación de ella y la secreción de anticuerpos puede ser aún mayor, ¿sí? Entonces, cada vez que haya una exposición, se van a generar unas células de memoria que van a realizar una secreción, digamos, en este caso basal, de anticuerpo, pero cuando ellas son activadas, la respuesta es mucho más rápida. Entonces, si se observa aquí la respuesta, realmente se dio más o menos en 7 días, digamos, esa respuesta primaria. Cuando sea la respuesta secundaria, generalmente esa respuesta puede ser en 3 días, ¿sí? Generalmente. Entonces, la memoria permite una respuesta más rápida y más intensa. ¿Listo? Las respuestas inmune, digamos, desencadenadas por la memoria son más rápidas y más intensas. ¿Listo? Entonces, deben tener en cuenta esa característica. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, se infectan con un determinado, digamos, virus de gripa en una primera ocasión. Puede durar más o menos 10 días, 11, 12 días, hasta que se resuelve ese problema, ¿sí? O sea, se da la respuesta inmune y se da la resolución más o menos en 10, 12 días. Cuando se infectan por segunda vez con el mismo virus, entonces esta respuesta puede ser más rápida. Entonces generalmente puede ser 7 días, 8 días. Si se infecta una tercera vez, entonces la respuesta es aún más rápida y generalmente el problema se soluciona un poco más rápido. Entonces, ¿cómo se puede
adquirir la memoria inmunológica. Entonces la memoria inmunológica puede adquirirse de forma natural, ¿cierto? Entonces cuando hay la exposición directa a un tipo de microbio, ¿sí? Puede ser adquirida de forma pasiva, entonces esto es lo que sucede con las IgG cuando se les pasa desde la madre hasta el hijo o al feto a través de la placenta. Vamos a observar que hay adquisición de memoria de forma artificial. ¿Listo? Entonces, vamos a observar que esto es, por ejemplo, lo que sucede con las vacunas, que se le suministra a la persona unos antígenos de una bacteria que ha sido neutralizada. Por ejemplo, entonces, eh, la persona adquiere anticuerpos contra este patógeno o, digamos, la adquisición de una inmunidad de forma pasiva, ¿cierto? Pasiva y que es artificial. Entonces, cuando se inyectan inmunoglobulinas o anticuerpos a una persona como tal, como está sucediendo, por ejemplo, con las terapias de cáncer. Ya las terapias de cáncer generalmente involucran la aplicación de anticuerpos. Muy importante digamos, en estos procesos de respuesta inmune son los conceptos de autorreconocimiento y autotolerancia. ¿Listo? Entonces, estos procesos de reconocimiento y autotolerancia, digamos, hace referencia a la capacidad del cuerpo para conocerse a sí mismo, para conocer a sí mismo sus propios péptidos, ¿sí? Y básicamente, tanto los linfocitos B como los linfocitos T sufren unos procesos de educación para, digamos, para saber si ellos reconocen o no nuestros propios autoantígenos, se determina. Entonces, esto que tenemos acá es básicamente para lo que sucede para los linfocitos T y esto que tenemos acá, lo que sucede para los linfocitos B. Entonces, los linfocitos T, finalmente en el timo, que es en digamos, el tejido linfoide primario, ¿sí? Entonces, sufren un proceso de educación. En ese proceso de educación, ellas deben reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Si estas células no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces básicamente son células que van a ser dirigidas hacia la apoptosis. Si ellas no reconocen, entonces digamos, pasan a un segundo paso, a una segunda fase de educación. Cuando ellas pasan a digamos, a este proceso de que ellas son seleccionadas, se le denomina selección positiva. Selección positiva porque fueron capaces de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, posteriormente se les va a presentar a estas células, digamos, péptidos propios o antígenos propios. ¿Y qué sucede con ellas? Entonces, la idea es que ellas no sean capaces de reconocer los péptidos propios. Si ellas reconocen los péptidos propios, entonces lo que va a suceder aquí es que inicialmente pueden sufrir un proceso de muerte celular, ¿cierto? O sufren un proceso de inactivación. ¿Listo? Entonces, las células que no reconocen los antígenos propios son las células que van a sobrevivir, ¿sí? Y son las celulitas que van, por ejemplo, pueden migrar hacia un nodo linfático, un tejido linfoide secundario. A este proceso se le denomina selección negativa, o sea que ellas, digamos, no reconocieron los péptidos propios, por lo tanto son aptas para desarrollar o desencadenar una respuesta inmune. Una vez estos linfocitos viajan hacia el tejido linfoide secundario, entonces se realiza, digamos, otras pruebas en el cual ellas se les presentan unos, digamos, antígenos no propios, ¿sí? O extraños, y si ellas reciben una coestimulación adecuada, ellas pueden de una u otra forma proliferar, ¿sí? Si ellas reconocen el antígeno sin coestimulación, entonces sufren un proceso básicamente de inactivación. Y básicamente si ellas son capaces de activarse sin siquiera detectar alguna señal, entonces pasan a muerte celular de una vez. Para los linfocitos B la cuestión es diferente. Entonces, debido a que ellas tienen los receptores del linfocito B, ese receptor del linfocito B debe ser capaz de básicamente no reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces, si este linfocito B
reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces es una célula que va a pasar a muerte celular. Entonces, en este caso se seleccionan las células que no reconocen dicho complejo mayor de histocompatibilidad y luego posteriormente a esas células se le realizan otra prueba. A ellas digamos, se les presentan unos antígenos básicamente y si esas células responden tanto al antígeno como a la coestimulación, son las células que van a proliferar y se van a diferenciar. Si ellas no reciben coestimulación, son generalmente células que van a pasar a un estado de inactivación, ¿sí? Digamos, van a estar inactivas, digamos, o pueden pasar también a un proceso de muerte celular. Entonces, para los linfocitos T, esto que tenemos acá es lo que sucede para los linfocitos T. Entonces los linfocitos T, una vez son producidos, digamos, los precursores de los linfocitos T, pasan al tejido linfoide primario, que en este caso va a ser el timo, ¿cierto? Entonces en el timo son educadas, en este caso presentándosele antígenos propios. Si esto lo reconocen con una afinidad muy alta, simplemente pasan a apoptosis, ¿sí? Si ellas no lo reconocen, entonces estas células son las que van a migrar hacia el tejido linfoide secundario y son capaces de inducir una respuesta inmune y realizar una expansión clonal. ¿Qué pasa con las celulitas que tienen una afinidad baja por los antígenos propios? Entonces ellas van hacia digamos, la parte periférica, ¿sí? Hacia el tejido periférico y se mira a ver cómo es su respuesta. Si ella reconoce un tejido o un péptido propio a nivel periférico, entonces va a un proceso de inactivación o puede sufrir un proceso de supresión, ¿sí? En el que una célula regulatoria entonces inhibe su respuesta, o si lo reconoce fuertemente, entonces simplemente va a un proceso de muerte programada. En el caso de los linfocitos B, lo que sucede es lo siguiente. Esto es para los linfocitos B. Entonces los linfocitos B generalmente son educados en la médula ósea. Entonces en la médula ósea, bueno, digamos aquí en este caso se producen eh, el BCR, los receptores del linfocito B, se produce la reedición de los receptores y dependiendo de esa edición, si es adecuada o no, entonces si es adecuada, simplemente este linfocito B entonces pasa hacia una parte periférica, si no, simplemente, digamos, sufre muerte celular y otras pasan a un estado de inactivación, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Entonces ya en la parte periférica, dependiendo de las señales que se tengan, ¿sí? Hay varias moléculas que señalizan el desarrollo de esos linfocitos B, entonces pueden pasar a maduración o simplemente también a muerte celular, ¿sí? Dependiendo de estas señales que pueda recibir dicha célula. Entonces, para finalizar, ¿qué tenemos acá? Que la respuesta inmune básicamente tiene un impacto en todos los otros sistemas del cuerpo. Es básicamente un evento multisistémico, ¿sí? Va a estar implicado en el sistema integumentario, como vemos acá, ¿cierto? Los vasos linfáticos, vamos a tener unas células en la piel, desde la respuesta inmune en la piel y tejido linfático que, digamos, van a proveer inmunoglobulina A en sudor, en el músculo esquelético también va a estar implicado, en el muscular, en el endocrino, ¿cierto? El sistema cardiovascular también va a estar, digamos, implicado en todas estas respuestas inmunes porque a través de él es que se mueven muchas de estas células. En el sistema respiratorio como uno de esos sistemas que nos comunican con nuestro medio ambiente, con la parte externa, lo mismo sucede con la parte digestiva. A nivel urinario, pues obviamente vamos a tener aquí la presencia también de ese sistema inmune, digamos que a todo esto para que lo revisen, y obviamente en el sistema reproductivo también, ¿sí? Mm, entonces, ¿qué tenemos? Que a nivel de todos los sistemas, tanto los linfocitos B como los linfocitos T nos van a estar protegiendo, bueno, y las, digamos, las otras partes de la respuesta inmune, digamos, la parte innata, esto que mencionamos era la parte mm, adaptativa o adquirida, entonces nos van a estar protegiendo
de diferentes patógenos que nos pueden atacar por cualquiera de los órganos que conforman nuestro cuerpo. Ya con esto entonces finalizamos esa parte de respuesta inmune, una introducción, eso es digamos, un pincelazo de todo lo que es eh, todas las respuestas inmunes en el cuerpo. Obviamente eso es un tema mucho más largo, se puede ampliar muchísimo más, pero pues para efectos del curso, hasta aquí llegamos. Entonces, muchas gracias.